Lo sientes, ¿verdad? Esa tensión en el pecho que aparece de la nada. La mente acelerada como si intentara escapar de algo que ni siquiera puedes nombrar. El miedo constante de que algo salga mal, incluso cuando todo está bien. Y lo peor, nadie a tu alrededor realmente entiende lo que te está pasando por dentro. Sonríes y dices que todo está bien, pero por dentro es como si estuvieras gritando y nadie te escucha. Ahora, detente un segundo. ¿Qué pasaría si te dijera que esta ansiedad, que te consume cada día, no es el verdadero problema? ¿Qué pasaría si solo fuera un síntoma de algo mucho más profundo que intenta emerger de tu psique? Carl Gustav Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología profunda, creía que la ansiedad no era un fracaso, una disfunción o un simple problema químico. Para él, la ansiedad era un llamado del alma, una señal de que partes de ti han sido descuidadas, sofocadas o negadas durante tanto tiempo que ahora están intentando resurgir con toda su fuerza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanta ansiedad sin razón aparente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando intentas controlar tus pensamientos, meditar, respirar profundamente o seguir consejos superficiales como piensa en positivo, la sensación persiste? Como una presencia invisible persiguiéndote. Quizás sea porque intentas matar al mensajero sin escuchar el mensaje. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. En otras palabras, la ansiedad surge cuando huyes de algo que necesita ser enfrentado, un viejo dolor, una verdad incómoda, una parte de ti que encerraste en el sótano de tu mente, pensando que nunca tendrías que confrontarla de nuevo. Pero la psique tiene un plan diferente. La ansiedad es la alarma. Este video no es un manual superficial de autoayuda. No estoy aquí para decirte que todo estará bien, porque puede que no lo esté si sigues ignorando lo que tu alma está tratando de decir. Este video es un espejo, y si tienes el coraje de mirarlo hasta el final, podrías encontrar algo que nadie te ha mostrado nunca, el verdadero significado de tu ansiedad y cómo puede transformarse de enemigo a guía. Así que, la elección es tuya. ¿Seguirás huyendo o mirarás a los ojos de lo que te atormenta? La ansiedad que sientes no es aleatoria, no apareció de la nada y definitivamente no es solo un desequilibrio químico, como te han condicionado a creer. Para Jung, los síntomas psicológicos son expresiones simbólicas de algo que sucede en lo profundo de la psique, y la ansiedad, en particular, es una señal de que estás en guerra contigo mismo. Pero no es una guerra consciente. Es un conflicto arquetípico subyacente entre las fuerzas que moldean quién eres y quién pretendes ser. Jung creía que dentro de cada ser humano existen arquetipos universales, imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo. No son solo figuras mitológicas o símbolos bonitos, son fuerzas vivas que moldean tus pensamientos, emociones, decisiones y miedos más profundos. Cuando estos arquetipos entran en conflicto, los sientes. Cuando niegas uno de ellos, cuando rechazas la sombra, el yo o el llamado del héroe interior, tu psique no permanece en silencio, grita. La forma más común de ese grito es la ansiedad. La ansiedad no es causada por pensar en exceso, es causada por la desconexión. Cuando el ego, la parte de ti que se identifica con la máscara social, con la rutina y con el control, pierde el contacto con el inconsciente, nace una grieta interna. Te sientes inseguro incluso sin motivo. Sientes temor al futuro incluso cuando todo está relativamente bien. Sientes una vacuidad que nada llena. Ni el éxito, ni las relaciones, ni las distracciones. ¿Por qué sucede esto? Porque el inconsciente está tratando de restaurar el equilibrio. Está intentando llamar tu atención. Cuando vives solo para satisfacer expectativas externas, para mantener una imagen, para seguir un guión que ni siquiera escribiste, estás negando tu alma. El alma rechazada se manifiesta primero como incomodidad, luego como ansiedad, y si continúas ignorándola, como colapso. Jung no veía la ansiedad como un enemigo, la veía como un mensajero simbólico, portador de un llamado para la individuación, el proceso de convertirte en lo que realmente eres. Pero para eso es necesario reconocer que la ansiedad
Lleva un mensaje, una metáfora, un símbolo. Algo en tu interior está muriendo para que otra parte pueda nacer. Sin embargo, el ego teme esta transformación y lucha contra ella. Este es el verdadero campo de batalla. ¿Sientes que estás perdiendo el control? Quizás sea porque nunca tuviste verdadero control, solo la ilusión de ello. Lo que la ansiedad intenta mostrarte es que hay un abismo entre quién eres y quién estás siendo. Mientras ese abismo no sea enfrentado, la vacuidad solo crecerá. Pero, ¿qué hay exactamente en ese abismo? ¿Qué está siendo negado, reprimido o olvidado? En la siguiente sección, profundizaremos aún más, hasta el punto más oscuro de tu psique, para entender la relación entre la ansiedad y la sombra. Tal vez, al enfrentarte a ella, comprendas por qué tu ansiedad nunca quiso destruirte, sino más bien despertarte. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por tu apoyo. Te educaron para ser aceptable desde una edad temprana. Te enseñaron que ciertas emociones eran feas, que ciertos pensamientos eran vergonzosos y que ciertos impulsos necesitaban ser reprimidos. Aprendiste a sonreír cuando querías gritar, a ser amable cuando sentías rabia y a pretender estar seguro cuando te estabas desmoronando. Con el tiempo, moldeaste una persona, una máscara social, y enterraste todo lo que no encajaba en ella. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Todo lo que enterraste sigue vivo. Jung llamó a este lado olvidado de ti la sombra. La sombra es todo lo que no quieres ser, pero eres. Todo lo que no quieres sentir, pero sientes. Es tu miedo disfrazado de rabia, tu rabia disfrazada de silencio, tu inseguridad enmascarada como control. Cuando intentas vivir solo como lo que es aceptable, te conviertes en esclavo de esa sombra. Se manifiesta de la única manera que puede, a través de la ansiedad. La ansiedad, en este contexto, es como una alarma activada por la parte rechazada de ti. Es la sombra llamando a la puerta de tu conciencia, exigiendo ser vista. Cuanto más la ignoras, más fuerte grita. Sientes palpitaciones, sudoración, insomnio, pensamientos obsesivos, pero no entiendes por qué. Estás mirando los síntomas, no la raíz, y la raíz está en el inconsciente, donde reside la sombra, reprimida, sofocada, hambrienta de reconocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes reacciones desproporcionadas? ¿Por qué entras en pánico por cosas pequeñas? ¿Por qué te autosaboteas cuando todo parece ir bien? No es mala suerte, no es debilidad, es la sombra tratando de restaurar el equilibrio psíquico. Está diciendo, no puedes seguir pretendiendo que no existo. Y aquí está la parte más cruel. La sociedad refuerza tu desconexión con la sombra. Te recompensa por ser productivo, por aparentar confianza, por mantener las apariencias. Pero esa apariencia tiene un alto costo. Cuesta tu autenticidad, cuesta tu salud emocional, cuesta tu paz. Jung dijo que nadie se ilumina a sí mismo, fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La verdadera cura para la ansiedad no consiste en eliminar los síntomas, sino en enfrentar la verdad que estos revelan. Y esa verdad es brutal. Construiste una identidad basada en la mitad de tu alma, y ahora la otra mitad exige ser escuchada. Pero ¿cómo escuchas una parte de ti mismo que temes? ¿Cómo dialogas con la sombra sin dejarte consumir por ella? La respuesta radica en el cuerpo porque antes de manifestarse como pensamiento, la sombra se expresa como sensación, ansiedad, tensión, dolor físico. Tu cuerpo lleva el conflicto que tu mente insiste en negar. En la próxima sección, comprenderemos por qué la ansiedad no está solo en tu cabeza, sino en tu cuerpo, y cómo se ha convertido en el campo de batalla entre quien eres y quien intentas ser. Tu ansiedad no solo vive en la mente, se aloja en el cuerpo, en los músculos contraídos que ya ni siquiera notas, en el estómago que se tensa sin razón, en el pecho que arde como si algo fuera a explotar, en el nudo en la garganta que te impide decir lo que sientes. Estos síntomas no son solo físicos, son psíquicos, son manifestaciones del conflicto interno entre el ego, que busca control, y el alma, que anhela liberación. Jung
Creía que el cuerpo es el espejo del inconsciente. Cuando el contenido reprimido no encuentra una salida simbólica como los sueños, el arte, la escritura o el diálogo interno, se manifiesta de manera literal, cruda y somática. La ansiedad es una de las formas más intensas de esta manifestación. Es el colapso del lenguaje del alma que, ignorado durante demasiado tiempo, ha comenzado a gritar a través de la carne. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, incluso sabiendo racionalmente que todo estaba bien? Esto es el inconsciente tratando de tomar el control, porque tu conciencia ya no está escuchando. El sistema nervioso entra en un estado de máxima alerta, como si un depredador te estuviera acechando, pero el depredador no está afuera, está adentro. Es el contenido reprimido de tu psique que se ha vuelto tan insoportable que ahora se expresa en forma de urgencia física. Por eso, las técnicas superficiales rara vez funcionan. La respiración profunda, darse una ducha fría o intentar pensar positivamente pueden proporcionar un alivio momentáneo, pero no resuelven el problema porque no es el cuerpo lo que está roto. Es la conexión entre el cuerpo y el alma la que ha sido cortada. La ansiedad es el cuerpo tratando de compensar un alma que ha sido silenciada. Jung entendió que el cuerpo es simbólico. Es el escenario donde se desarrollan los dramas más profundos de la psique. Un cuerpo ansioso es un cuerpo que carga secretos, emociones que nunca se han expresado, traumas que nunca se han nombrado, necesidades que nunca se han escuchado. Cada síntoma es un intento desesperado del inconsciente por sacar a la luz lo que necesita ser integrado. Vives agotado, no solo porque tu rutina es pesada, sino porque tu alma está librando una guerra subterránea. Y esta guerra tiene un precio: tensión crónica, insomnio, dolor difuso, una constante sensación de amenaza. Tu cuerpo está suplicando por reconexión, por escucha, por verdad. Pero, ¿cómo transformas este cuerpo en un aliado en lugar de verlo como un enemigo? ¿Cómo pasas de una lógica de combate, tratando de controlar los síntomas, a una lógica de escucha e integración? En la próxima sección, exploraremos el verdadero antídoto a esta angustia, el viaje de individuación, un profundo camino propuesto por Jung, donde la ansiedad deja de ser una carga y se convierte en una brújula. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para convertirte en quien realmente eres, pero el problema es que nadie te enseñó cómo hacerlo. Desde temprana edad, fuiste moldeado para encajar en patrones, en expectativas, en normas. Aprendiste a adaptarte, a ser aceptado, a permanecer en silencio, a evitar conflictos, a seguir reglas cuyas autoras ni siquiera conoces. Y en el proceso, te olvidaste de quién eras. Perdiste tu centro, y es precisamente allí donde nace la ansiedad, en el espacio entre tu yo auténtico y el yo fabricado para complacer. Carl Jung llamó el camino de regreso hacia uno mismo el viaje de individuación. Y no te confundas, esto no tiene nada que ver con el egoísmo o la autoafirmación superficial. La individuación es un proceso profundo, a veces brutal, de reconectar con todo lo que has rechazado en ti mismo. Es el rescate de tu totalidad, y es este rescate el que comienza a disolver la ansiedad, no como un síntoma a combatir, sino como una alerta que finalmente ha sido escuchada. Individuarse es aceptar que hay partes de ti que han sido olvidadas, heridas, silenciadas y que están suplicando por regresar. Es enfrentar la sombra, reconocer las máscaras de la persona, entender los arquetipos que influyen en tus decisiones más íntimas. Es dejar de preguntarte ¿cómo debo ser? Y comenzar a preguntarte ¿quién soy realmente? Pero no pienses que este camino es fácil. Es un descenso, un enfrentamiento con viejos miedos, verdades dolorosas y elecciones no resueltas. Es despojarse de la imagen idealizada que has construido y enfrentarte al ser fragmentado que quedó atrás. La ansiedad, en este contexto, no es el enemigo, es la guía. Indica las áreas donde aún vives de manera a medias, donde aún pretendes, y donde aún tienes miedo de ser quien realmente eres. Jung dijo que la sanación sucede cuando el individuo se convierte en quien es. Esto significa abandonar
el deseo de agradar, de controlar y de cumplir con expectativas externas. Significa hacer las paces con tu historia, con tus traumas, con tu luz y tu oscuridad. Significa integrar, no excluir. Y al hacerlo, algo profundo sucede. La ansiedad comienza a disolverse, no porque la hayas derrotado, sino porque finalmente has entendido lo que quería decirte. No era un problema, era un mapa, un llamado, un empujón del alma que dice: despierta, vuelve a casa, sé completo. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo hacer esto en la práctica? ¿Cómo salir del piloto automático y comenzar este viaje de verdad? ¿Cómo transformar el sufrimiento en símbolo? ¿Cómo comunicarte con el inconsciente sin ser devorado por él? En la próxima sección, exploraremos las herramientas que Jung dejó para esta reconexión. Rituales simbólicos, silencio, sueños y el poder de la soledad. Herramientas olvidadas en un mundo que solo sabe apresurarse, pero que pueden ser la clave para tu libertad interior. Has sido condicionado para buscar soluciones rápidas, una pastilla para dormir, un podcast motivacional, un video de 5 minutos con 5 consejos para controlar la ansiedad. Pero aquí hay una verdad que puede doler. No hay una cura instantánea para un sufrimiento que tomó años en formarse. Lo que existe es un proceso, y este proceso comienza cuando te callas, escuchas a ti mismo y aceptas sumergirte en lo invisible. Jung no veía al ser humano como una máquina que necesita ser reparada, sino como un alma fragmentada que necesita integración. Y para eso, hay 3 prácticas que son indispensables: silencio, simbolismo y soledad. En el mundo ruidoso en el que vivimos, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero para Jung, el silencio era el comienzo del diálogo con el inconsciente. Mientras te distraes con ruidos externos, notificaciones y obligaciones, y con las opiniones de los demás, la voz más importante de todas sigue apagada, la tuya. El silencio no está vacío, es un portal. Es en el silencio donde emergen los contenidos reprimidos, donde los símbolos toman forma y donde los sueños recuperan su significado. El silencio es el lenguaje del alma, y es en este espacio silencioso donde entra el simbolismo. Jung afirmaba que el inconsciente se comunica a través de símbolos, imágenes que llevan significados profundos, a menudo incomprensibles para la lógica racional. ¿Alguna vez has tenido un sueño perturbador y despertado sin saber qué significaba? ¿Alguna vez has sentido una extraña conexión con una canción, una imagen o un recuerdo aparentemente trivial? Estos son símbolos y no parecen por casualidad. Son llaves, fragmentos de tu alma tratando de decir: oye, estoy aquí, reconóceme. Necesitas aprender a ver lo que se encuentra debajo de la superficie. Un sueño de caída puede ser una advertencia de una pérdida de control. Una sensación constante de peso sobre tus hombros puede simbolizar responsabilidades que no son tuyas. La ansiedad, de hecho, es en sí misma un símbolo, una señal de que hay una ruptura entre lo que vives y quién eres. Pero nada de esto se puede acceder sin soledad. Y presta atención, la soledad no es aislamiento. El aislamiento es escape, la soledad es presencia. Es el espacio sagrado donde finalmente puedes dejar de actuar y comenzar a escuchar. Jung veía la soledad como un rito necesario para la transformación. Es en la soledad donde el ego pierde la ilusión de control y el yo comienza a manifestarse. Es en la soledad donde los sueños se revelan, los símbolos se organizan y el caos interno encuentra sentido. Silencio, simbolismo y soledad. Estas son las herramientas del verdadero alquimista del alma. Y si realmente quieres romper el ciclo de la ansiedad, necesitas dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a escuchar lo que está surgiendo desde adentro. Pero entender todo esto aún no es suficiente, porque ahora llega la parte más difícil: actuar, integrar, vivir el cambio. Y para eso, tendrás que tomar una decisión incómoda entre seguir pretendiendo que todo está bien o finalmente asumir la responsabilidad de tu propia transformación. En la siguiente y última sección, alcanzaremos el punto final de este viaje, el momento decisivo en el que miras tu ansiedad y comprendes que nunca fue el villano de tu historia, fue tu maestro. Ahora, depende de ti decidir. ¿Continuarás huyendo o finalmente enfrentarás la verdad?
Es hora de dejar de engañarte a ti mismo. Mira tu ansiedad, no como una carga injusta, sino como un espejo brutal que la vida ha puesto frente a ti. Todo lo que has sentido hasta este punto, la presión en tu pecho, la angustia silenciosa, la sensación de que estás a punto de desmoronarte, no han sido fracasos. Han sido señales, gritos internos, suplicando por reconexión, por integridad, por verdad. Has pasado tu vida intentando encajar, tratando de ser suficiente, intentando lucir bien. Pero la ansiedad no quiere que luzcas bien, quiere que seas. No surgió para destruirte, emergió porque algo dentro de ti ya estaba roto y necesitaba ser reconstruido. Y ese proceso duele. Duele porque requiere desapego, exige la renuncia a las máscaras, a los roles, a las viejas versiones de ti mismo que llevabas solo para sobrevivir. Pero no viniste aquí para sobrevivir, viniste a vivir de verdad, para convertirte en lo que siempre fuiste antes de que el mundo te moldeara con miedo y condicionamiento. Y es exactamente por eso que Jung dijo: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. La ansiedad es persistente porque aún estás resistiendo tu verdad, tu sombra, tu dolor legítimo. Pero el punto de inflexión es este: cuando eliges aceptar el llamado de tu alma en lugar de seguir huyendo del malestar, ahora la elección está ante ti. Puedes seguir buscando distracciones, huyendo de ti mismo, adormeciéndote con soluciones temporales, o puedes por primera vez detenerte, respirar profundamente y comenzar el verdadero proceso. Profundo, simbólico, transformador, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Tu alma ya está cansada de vivir a medias. Si este video tocó algo dentro de ti, quiero que escribas una simple frase en los comentarios. Y más que eso, comparte tu experiencia. Tu voz puede ser el espejo que alguien necesita para despertar. Si has llegado tan lejos, no te detengas ahora. El siguiente video también es parte de este viaje, y créeme, es importante. Porque la transformación no ocurre en un solo momento. Sucede cuando sigues adelante, incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Así que haz clic en el siguiente video. El viaje apenas comienza.